Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con un invitado de honor. Y es verdad que yo siempre digo invitado de honor, pero es la verdad. Los invitados que tenemos aquí son siempre de honor. Marcelo es un viejo amigo que le pedí que venga al canal a visitarnos para presentarse, para presentar sus proyectos y para que nos haga una visita guiada en un lugar que quizás muchos de ustedes no conocen. Shalom Marcelo, ¿Qué tal, y gracias Sergio? por la invitación. Gracias a vos por tenerme acá, por invitarme. ¿Cómo están amigos? Un saludo muy grande a toda la gente, a toda la comunidad de Bacari Suelto en Israel. Mi nombre es Marcelo Kisilevsky, vivo hace 32 años, ya cumplí 32 ahora, años que vivo en Israel, de Buenos Aires, Argentina originalmente. Originalmente soy periodista, docente, conferenciante, traductor, y mi última adquisición fue ser guía turístico, lo que me ha puesto muy feliz, pero en la guerra que empezó el 7 de octubre, un poco se cortó la actividad como guía turístico. Vamos a pasear por un lugar hermoso, pero lo vamos a ver prácticamente vacío, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Y lo que te quería contar era del canal, les quería contar a todos también, del nuevo canal que se abre precisamente a raíz de la guerra en Gaza entre Israel y la organización terrorista Hamas, donde en este canal, que se llama por ahora sencillamente Marcelo Kisilevsky, después les vamos a poner bien la dirección, lo que hago es todos los días a las 10 de la noche, directos, a las 10 de la noche hora de Israel, directos sobre noticias, análisis y preguntas de la gente sobre la guerra en Gaza. Es algo que está atrayendo mucho interés porque la gente quiere saber todo el tiempo qué pasa y quedan todos invitados a verlo. A veces hay también videitos de cosas que también en general tienen que ver con la guerra, por ejemplo. Te vi filmando haciendo un asado. Haciendo un asado, sí. ¿No? Por ejemplo, sí. Con gente que les va a traer asados a los soldados de Israel, a los héroes de Israel. Y bueno, ahí estamos también un poquito participando. Sergio, si te parece, te cuento dónde estamos. Dale, miren sí. Este cartel. Acá dice Emaús Nicópolis. Emaús es el lugar que seguramente mucho del público de Bacari Suelto en Israel debe conocer, donde se produce una de las primeras apariciones de Jesús de Nazaret después de la resurrección. Y entonces, este es el lugar donde ocurrió. Hay algunas versiones que dicen que es otro lugar, ¿sí? Pero el lugar más tradicional, donde la tradición cristiana y católica habla de que este es el lugar, es aquí, que es un lugar que se queda cerca de Latrun. En general ha tenido el nombre de Emaús. Nicópolis es el nombre que le pone el Imperio griego, y acá va a haber una aldea árabe que se va a llamar Amuaz, y que por conservación de las consonantes después se va a convertir en Emaús. ¿Te puedo filmar mientras caminamos? Dale, me estoy congelando el frío. ¿Quién hace videos con este frío? No, están. Ok, adelante, entonces, Marcelito. Te estoy filmando. Ah. Así son los videos en Bacari. Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuál es la primera aparición o una de las primeras apariciones de Jesús de Nazaret? Hay dos discípulos que después de la crucifixión y la resurrección, en el tercer día, bajan desde Jerusalén hacia este lugar. En el camino, lo que hoy se conoce como el camino de Emaús, van a estar charlando de lo que pasó. Todo Jerusalén está conmocionado, todos los judíos están conmocionados. Y entonces se les acerca un extraño y les pregunta: ¿qué es esto de que están discutiendo ustedes? Y le dice: ¿cómo? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? Estamos todos conmocionados por lo que pasó, y le cuentan la historia de Jesús, un gran profeta, un gran maestro, que, según lo cuenta el Evangelio según Lucas, que, bueno, fue crucificado. Y nosotros estamos muy compungidos porque esperábamos que Él fuera el que iba a traer la redención para toda la humanidad. Y entonces Él les dice: ¿por qué sois hombres de poca fe? No estoy citando ahora textualmente, quizás después leemos los versículos. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué les dice hombres de poca fe? Porque
Por dos motivos. Uno, porque estaban caminando en dirección contraria a Jerusalén. Estaban descendiendo en su nivel espiritual. Y segundo, porque le están diciendo, pero nosotros esperábamos, como si estuvieran sacando la conclusión de que no había sido el Mesías. Y entonces él les empieza a recitar prácticamente toda la historia de los profetas y les va demostrando cómo él es el que tenía que llegar. Y entonces le dicen, una vez que llegan a este lugar, y ahora voy a decir lo que hay acá, le dicen, vení con nosotros a la posada de esta aldea, que era una aldea que se llamaba Emaús, que había empezado a ser próspera en la época de los Hashmonaim, de los Macabeos, en el siglo II antes de Cristo. Y entonces están comiendo ahí, y en un momento dado reciben el pan, Jesús parte el pan y lo reparte, y ahí se retira el velo de los ojos de estos dos discípulos, que uno de ellos es Cleofás. Algunos dicen que el segundo era su hijo Simón, y ahí ellos se dan cuenta que estaban ante Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece, y entonces ellos, ¿qué hacen? Vuelven a ascender a Jerusalén y a contarles a todos los discípulos qué es lo que les había pasado. Con el tiempo, los primeros que van a estar aquí como cristianos son los romanos, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo y se empieza la era bizantina, el Imperio Bizantino. Y ellos son los primeros que van a construir una iglesia. Después van a venir los cruzados en el siglo XI-XII. Y ellos, sobre los restos de la iglesia bizantina, van a construir esta iglesia cruzada. Ahora, la iglesia bizantina tenía 3 ábsides. Los ábsides son... Perdón, ¿qué es eso? Ábsides. Le voy a contar al judío Bacari qué es un ábside. El ábside es este frente de la iglesia, que está en muchísimas iglesias, que es redondeado, donde se coloca el altar para rezar, ¿sí? Entonces acá estamos ante la iglesia cruzada, que es más pequeña que la iglesia bizantina, que la iglesia bizantina tenía 3 ábsides. Nosotros ya vemos desde ahí arriba el ábside lateral derecho, y para allá hay restos del ábside lateral izquierdo, ¿sí? La iglesia bizantina tenía 3. Los cruzados van a aprovechar 2 de ellas. Este está perfecto. Perdón, una sola de ellas. Este se mantiene perfecto. Este se mantiene muy bien. Wow, imponente. Y entonces nosotros podemos ver hacia allá, ya es parte del perímetro de la iglesia bizantina, que es más antigua, que las piedras son más viejas. ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí también. Cuando decimos bizantino, más o menos... El Imperio Bizantino empieza en el siglo IV. ¿Para dónde vamos? Yo te sigo. Sí. Vamos a ir yendo, si te parece, para arriba. El Imperio Bizantino se extiende más o menos del siglo IV hasta el siglo VII. Okay. Una cosa así. Tienen una influencia increíble en toda la tierra de Israel. Marcelo, una pregunta. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Lo estudiaste para ser guía de turismo? ¿O cómo llega a un judío que vive en Israel a dominar tanto el tema? Porque este es un lugar que no es muy visitado, además. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque no es un lugar central de las peregrinaciones clásicas que se hacen a Tierra Santa. Qué raro, ¿no? No sé bien por qué, Okay. Pero sí, cuando yo vengo con grupos, me encuentro con que hay otros grupos. Es decir, depende un poco también del interés de cada grupo en visitar más lugares. Sí, hay que tener prioridades, hay lugares que llevan mucho tiempo también. Y entonces, respecto a lo que te pregunté de cómo sabes esto, ¿por qué yo no lo sé y tú sí? Bueno, porque debe haber varias razones. La principal es esa, que soy guía turístico y esto me lo enseñaron. Así fue uno de los paseos en el curso de guía turístico. Te voy a contar algo muy gracioso. Acá se dice Emaús, no se dice Emaús. Pero yo crecí en Argentina, que es un país tradicionalmente católico. Y ahí todo el tiempo se decía las colectas de Emaús, la organización de beneficencia Emaús, Emaús, Emaús. Y yo, bueno, acá me llevaban a un lugar que se llama Emaús. No relacioné. Cuando llego y veo el brochure, decía Emaús con acento en la U y dije,
pero esto es Emaús, esto es Emaús. Y bueno, estaba muy contento porque estaba visitando un lugar que yo había crecido escuchando en la radio las publicidades sobre las colectas de Emaús, ¿no? Es una organización muy de beneficencia, muy conocida. Hay a propósito, para los peregrinos que vengan aquí y no lo saben, hay un sendero que se llama el Sendero de Emaús, que comienza en Abu Ghosh, en la iglesia del Arca de la Alianza, que está en Abu Ghosh. Nuestra Señora del Arca de la Alianza, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos al distintas baño. Corrientes. Claro, no, acá nos estamos dirigiendo a la iglesia y al museo. ¿Y se puede entrar? Se puede entrar al museo, también a la iglesia, pero no se puede hablar adentro y no se puede filmar a los que están rezando. Ok, vamos a respetar, por supuesto. Y lo que te quería decir es que, bueno, de repente yo estoy llegando a un lugar que me es familiar, que me es querido. También hay que decir, bueno, estábamos hablando de Abu Ghosh. Porque el lugar dice la Biblia que queda a 60 estadios de Jerusalén. Pero no se sabe exactamente. Vamos primero al museo. Y no se sabe exactamente qué es un estadio, qué distancia es un estadio. Acá vamos a entrar en el museo. Y lo que vamos a ver en general, por ejemplo, mosaicos que se encontró de la época bizantina, que se encontró en la iglesia, con motivos de animales que se llaman motivos nilóticos. O sea, parece que era una moda en la época bizantina, mosaicos que tenían paisajes del río Nilo. ¿Del Nilo, justamente? Sí. ¿No del Jordán? No se sabe exactamente por qué. Fíjate estos animales que parecen animales como selváticos. ¿Sabes qué? Yo hice muchos videos acerca del Nuevo Testamento con otro guía de turismo, Alfredo Levin, que supongo conoces, es una eminencia, y todo lo que yo sé es por él. Y él me explicó cuando estábamos en las costas del mar de Tiberíades, lo mismo, en una iglesia que también hablan del Nilo. Y él siempre me cuenta de que en las iglesias hay una piedra fundamental, que es donde se señala que sucedió el suceso, y por encima está la mesa, que es por donde reza el cura, el pastor o el padre. Estamos hablando de la iglesia del milagro de los panes y los peces. Y en esa iglesia aparece, por supuesto, la roca donde se apoyan las canastas con los 2 peces y los 5 panes, y también, bueno, el hecho de que están estos mosaicos nilóticos con incluso un nilómetro. ¿Maguen David? Claro, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Sí. Un poco la historia de historia Shelama Yehudí, dice. Claro, del pueblo judío. ¿Por qué? Te voy a contar. Mientras salimos. En este lugar, lo que existe hoy en día es una comunidad. Primero, el lugar fue comprado en el siglo XIX a la aldea Amouas por la Orden de los Carmelitas franceses. Hoy en día se lo han rentado a una comunidad que se llama la Comunidad de las Bienaventuranzas, que es una comunidad católica reconocida por el Vaticano en 1965 en el Concilio Vaticano II. Voilà. Y ellos han formado una comuna de cristianos como eran los primeros cristianos de la época de Jesús y un poco más. Hay familias, hay solteros. ¿Aquí dentro viviendo? Aquí dentro viviendo. Hay curas, hacen votos de pobreza y austeridad, obediencia, renuncia a las posesiones materiales, un poquito como los esenios de la época de Jesús. Wow. Pero eran extremistas ellos. Ellos eran más extremistas porque se aislaban. Estos no están del todo aislados, pero hacen votos también de oración, de educación, de mucho silencio. Vamos a esperar ahora para entrar. Termino la explicación de lo que se ve adentro. ¿Y cuál es uno de sus motivos centrales? El acercamiento con otras religiones.
Por ejemplo, ¿Ah, sí? en esta iglesia, vamos a filmar así de costadito, te voy a mostrar donde hay una menorá. ¿Qué es una menorá? Una menorá es un candelabro de 7 brazos que es el principal símbolo judío, incluso anterior a la estrella de David. Y hay también iconos. Los iconos son característicos de la grey ortodoxa cristiana. Sí. En el catolicismo es más las estatuas, ¿no es cierto? Esa es un poco una de las diferencias principales. Y acá tienen las dos cosas porque quieren hacer un acercamiento con las demás religiones y te voy a contar una curiosidad. A veces llega un rabino reformista de Tel Aviv a este lugar y estudia con un grupo de la comuna de los hijos de las bienaventuranzas salmos. Maravilloso. Porque eso es lo que une a todos, Maravilloso. en definitiva. Los valores del amor, los valores de la tolerancia al prójimo y como todo lo que en todo lo que nosotros todos creemos. Bueno, vamos a hacer así, Marcelo, si te parece, vamos a cerrar la explicación aquí y el video lo vamos a cerrar adentro en silencio, si te parece. Perfecto. ¿Cómo te gustaría cerrar este video? Aunque el contenido, el mensaje que diste recién es espectacular, pero ¿cómo lo podemos cerrar? Que lo podamos practicar todos, sobre todo en estos tiempos difíciles de guerra, donde el amor al prójimo, la solidaridad, el ayudarnos mutuamente, todo eso tiene que estar a la orden del día en cada uno de los actos que nosotros transcurrimos. Y este lugar nos trae ese mensaje, el mensaje del encuentro, el mensaje de regresar, como regresaron los 2 discípulos que se encontraron con Jesús, incluso sin saberlo, el regresar a los valores originales en los que todos creemos y el amarnos los unos a los otros. Me parece que eso es lo más lindo que podemos rescatar de este lugar. Marcelo, tenés todo lo que tiene que tener una persona para tener buenos videos afuera de YouTube. Hacé videos en vivo, no digo que no, usá tu gorro de periodista, pero el de guía de turismo lo tenés. ¿Me queda bien? Perfecto, perfecto, me encantó, aprendí y estoy seguro que a la gente también le va a gustar. ¿A dónde te puede ir a visitar la gente que le gustó el video y le gustó la forma en la que explicas? Así te empiezan a hinchar para que salgas afuera tú también. Bueno, hay varios videitos, no soy tan prolífico como Sergio, hago uno por semana o uno cada tanto, pero estamos en www.youtube.com/Marcelo Kisilevsky todo junto. Lo vamos a anotar porque es un poquito difícil. ¿Está bien? ¿Entramos? Muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Te sigo. ¿Hay que sacarse el gorro? No, sí. Sí, acá vamos con cabeza descubierta. No me filmes entonces. Entonces acá tenemos una miembro de la comunidad rezando. Y a veces también algunos de ellos van a la sinagoga el viernes
a celebrar Kabbalah Shabbat. Me encantó. Marcelo, muchísimas gracias. Al contrario. Esperemos hacer otro contenido juntos, ya sea en tu espacio o en el mío. Seguro que sí. Y decirle a la gente que si le gustó el video... Que y si les gustó el video, claro, hagan suscribirse y hagan like en el videito y comentarios abajo del videito. Y compartan. Y compartan Y también. visiten mi sitio, diles. Y visiten Tu sitio. el sitio de Marcelo Kisilevsky. Bye bye. Gracias. Buenísimo.